quería compartir las notas que tengo con ustedes hasta la semana del día de hoy, ¿cierto? Que es la semana, el día de hoy vamos a trabajar en la semana 18. Como bien saben, hace 8 días fue festivo y pues algunos chicos por ahí hicieron unos comentarios y les recordé que claramente no hay clase un festivo, ¿no? Que solo Profe, estaba compartiendo, que solo estaba compartiendo con ustedes el contenido. Cuénteme. qué pena, es que pues yo he tenido en estos días un problema para conectarme a la página, pero yo estoy haciendo todos los trabajos para entregarlos entre esta semana, o sea, todos los que llevamos de segundo periodo, entregarlos en esta semana. Ah, listo, Mateo. Entonces ya ¿Listo? llegamos a acuerdos con esos entregos y con esas entregas, perdón, y cómo lo vamos a hacer. Listo. Estoy abriendo el drive de sus notas para que vean cómo van con sus notas. Les comentaba a las compañeras que habían ingresado a la videollamada primero que, que el día de hoy iba a terminar de sacar las notas de la semana 17, aunque pues para esta semana di mucho más plazo, di una semana di un plazo de un poco más de 2 semanas para la tarea, para el caso de la tarea, contando con que el lunes fue festivo, ¿no? Para el caso de la actividad que estaba prevista, pues para el día festivo, compartí los contenidos desde ese día, desde hace 8 días, para que los fueran mirando. También compartí con ustedes una videoconferencia que le puse como videoconferencia de apoyo para que pudieran visualizar un poco ese video, alguna explicación, alguna aclaración acerca del tema de los lípidos, que fue el tema que estaba programado para hace 8 días, para que no pudieran, para que no se colgaran, mejor dicho, para que fueran viendo el contenido, para que pudieran ir viendo el video, para que también pudieran ir observando lo que les había explicado al 11B que tengo con ellos el martes, justamente un día después de que tengo clase con ustedes, para que pudieran ir teniendo en cuenta ese video. Entonces, chicos, ya se está compartiendo el Drive. Ya voy a empezar a compartir mi pantalla para que lo puedan ver y bajo despacio para que puedan verse la planilla, ¿de acuerdo? Entonces, ya estoy compartiendo la pantalla. Aquí ya se empieza a compartir y arrancaríamos después de ver las notas con el tema del día de hoy, con la pequeña introducción del tema y con la explicación de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, chicos, esta es la planilla de notas de ustedes. Listo, ahí está. Dos de media B, perdón, dos de media A. Y lo voy a hacer un poquito más pequeño. Ya ahí creo que ya están. Para que lo puedan ver. Ahí están sus apellidos y sus nombres. Y ahí están sus notas. Entonces lo voy a dejar ahí un minutico mientras ven desde Acosta hasta Patarroyo. Ah, no, pero solo leo poquitas, creo yo, por lo que no me he podido conectar casi. Claramente León. De hecho, sí, Sí, exacto. Usted tiene todo este espacio vacío. Y para el caso de la semana 11 y 12 solo me entregó la actividad. Entonces, pues ahí está, se encuentra entre paréntesis actividad. o sea, solo leo como tres cosas, ¿cierto? Pues acá vean la semana, por ejemplo, para su caso, León Rubio, su merced me debe la semana 11, la tarea de la semana 11, la tarea de la semana 12 y Ajá. todo de la semana 13, 14, 15, 16 y 17. Ah, bueno, pongo pilas en eso. Eh, Listo, entonces y vamos hasta Patarroyo. Si ustedes ven una nota que se encuentra así como esta o como esta, estoy cogiendo notas al azar, ¿no? Esta o esta sí que no tienen nada, significa que me entregaron desempeños, que me entregaron actividad y que me entregaron tarea. ¿De acuerdo? Listo, entonces tuvimos en cuenta Patarroyo, vamos a ir listo ya, ahí se termina. Somos poquitos. Va de Patarroyo hasta Zuluaga. Ahí voy a dejar otro minutico y arranco entonces.
Listo, muchachos. Entonces, recuerden que estamos viendo solo desde la semana 11 hasta la semana 17, ¿no? Ya de ahí para allá ya fue lo que pasó, ya fue lo del primer periodo. Y en algún caso extremo que el chico que haya perdido el primer periodo y aparezca con el soporte de por qué no se pudo conectar, se puede, se puede recibir un trabajo ahora del primer periodo. De acuerdo que fue desde la semana 2 hasta la semana 10. Aunque bueno, la semana 10 hace referencia a la evaluación. Aquí la semana 20 hace referencia a la evaluación. El día de hoy vamos a trabajar la semana 18, entonces ya nos queda esta semana y la otra para terminar ¿con qué? Con el calendario académico. Como les venía diciendo para el caso de la semana del día de hoy, yo he venido calificando todas las semanas. Eh, el, el, los días que tenemos clase dejo calificadas las actividades ese mismo día. Si se entregan ese mismo día, pero más tarde o después, más tarde, pues igual deben tener en cuenta que su nota no va a ser sobre 100 ni sobre 90 ni sobre 80, ¿no? Entonces, chicos, para el caso del día de hoy, que es el trabajo el trabajo sobre la semana 18, que les hablaba acerca de, ahorita al principio que vamos a hablar algo acerca de los lípidos, no sé si ya todos vieron el video, vieron la presentación que les había compartido acerca de los lípidos. Sé que esas presentaciones son muy largas, son muy, muy grandes, pero también debemos tener en cuenta que estos temas son muy, muy grandes, ¿no? Son unos temas bastante extensos, como ustedes pudieron ver, la clasificación para el caso de los lípidos es muy grande. Tenemos dos grandes clasificaciones para los lípidos, como lípidos saponificables y lípidos que no se pueden saponificar. Para el caso también tenemos una, una clasificación para el caso de los ácidos grasos. ¿Cuál es la diferencia entre los ácidos grasos, los lípidos saponificables, los lípidos que no se pueden saponificar? Para este tema, para esta semana, que fue la semana 17, también hablábamos acerca de qué, hablábamos acerca de las reacciones de saponificación, que es una reacción bastante importante para la industria actual. Pues el hacer esta reacción me permite, o le permite a la industria, mejor dicho, obtener jabón. Eso se hace con un ácido graso y con qué, y con una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Cuando terminamos, nosotros hacemos la evaluación en 15 días y ahí terminamos. Es decir, tenemos la semana del día de hoy, vemos la semana 18, la siguiente semana vemos la semana 19 y finalizamos el curso con la semana 20, que es la evaluación. Entonces, bueno, vimos todo esto en cuanto a los lípidos, vimos la diferencia, bueno, en la presentación se compartía acerca de la diferencia entre los aceites y los ácidos grasos, cuál era la diferencia, particularmente para estos temas, como lo son los lípidos, como lo son los isómeros que vimos anteriormente, y todas estas macromoléculas y biomoléculas. Las preguntas que son orientadoras en la actividad y en la tarea tienen mucho que ver con la presentación que les comparto y con el video que les comparto. Además que en la introducción del tema menciono varias cositas que nos sirven para resolver las preguntas que les estoy dejando en la clase. Por ejemplo, para el caso de la semana 17, que fue la semana que fue el festivo, tenemos, tenemos la presentación y les compartí un video, perdón, acerca de los lípidos. Entonces, a lo que hacía referencia era lo siguiente. Voy a abrir la presentación de los lípidos y voy a abrir la presentación que les compartí el día de hoy, que hace referencia al tema de la semana 18, que son las proteínas. Entonces, les comparto estas presentaciones, son fáciles de acceder y pues ya se encuentran en internet, además que son muy completas para entender el tema o bueno, para profundizar acerca del tema después de ver el video. Para el caso de los lípidos, lo que les mencionaba acerca de la clasificación se encontraba en la tercera o en la cuarta diapositiva, acerca de la clasificación que les mencionaba, que encontrábamos lípidos saponificables, lípidos que no se podían saponificar o bueno, lípidos insaponificables, ¿no? Encontrábamos para el caso de los lípidos saponificables una gran clasificación.
que hace referencia a los lípidos simples y los lípidos complejos. Para profundizar un poquito más acerca de estos dos temas, de lípidos simples y complejos, la característica más importante en esta clasificación era el contenido en sus elementos. Para el caso de los lípidos simples, lípidos saponificables simples, encontrábamos que se constituían en su mayoría o en su totalidad de átomos de carbono, de oxígeno y de hidrógeno. Y que aquí encontrábamos a los acilglicéridos y a las ceras. ¿Dónde podemos encontrar ceras? Mm, las abejas en sus panales, en nuestros oídos, ¿de acuerdo? Para el caso de los lípidos saponificables complejos encontrábamos unos lípidos como los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Por ahí ya revisé que hicieron unas tareas acerca de esta clasificación y la diferenciación entre los lípidos simples y complejos para el caso de los saponificables es el contenido en cuanto a los elementos que se encuentran presentes en la estructura. Para el caso de los lípidos complejos, de los lípidos saponificables completos, para ser más específico, encontramos además de átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. En algunas ocasiones encontramos fosfolípidos, perdón, encontramos fósforo, que hace referencia a los fosfolípidos, glucolípidos y lipoproteínas, ¿de acuerdo? Entonces, además de encontrar estos elementos, encontramos lípidos como el fósforo, encontramos elementos, perdón, como el nitrógeno, encontramos elementos como el azufre, y esto es lo que hace diferente a los lípidos complejos de los lípidos simples, pues su organización y su estructura va a ser diferente por la presencia de estos nuevos elementos, o bueno, de estos elementos. Para el caso de los lípidos insaponificables sí encontramos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de lípidos? Para el caso de los terpenos es muy común encontrar en plantas aromáticas como la hierbabuena, como el eucalipto, no, perdón, como la manzanilla y demás plantas que tengan un aroma característico. Estos olores, o bueno, estos aromas van a ser característicos de estas estructuras. Recordemos que algunas plantas, o bueno, algunos compuestos, devolviéndonos un poquito a los aromáticos, se empezaron a clasificar en aromáticos por su característico aroma. Para el caso de la estructura de los terpenos también encontramos algunos anillos bencénicos, algunas estructuras que corresponden al benceno, pero que tienen en su estructura además elementos y son característicos de las plantas por los olores o los aromas que pueden poseer. Para el caso de los esteroides y las prostaglandinas, acá encontramos una función bastante importante en los lípidos, que cumplen una función bastante específica como hormonas, ¿de acuerdo? Entonces cumplen como una función reguladora y activadora en los organismos. ¿En qué momento se empieza a desarrollar cierta función en el organismo? ¿En qué momento empieza a cambiar la voz? ¿En qué momento empieza a desarrollarse esto y lo demás? Hablando en términos de desarrollo para el caso de los seres vivos o de los organismos vivos y hablando en términos de crecimiento, ¿no? Para el caso de las hormonas. Aquí en esta presentación encontrábamos una diferencia entre los ácidos grasos, y bueno, los lípidos saponificables de los no saponificables, y encontrábamos que estos eran muy importantes por el grupo funcional ácido o carboxilo que tenían en el extremo. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes observan, vemos que son cadenas gigantes, o bueno, muy largas, de átomos de carbono que pueden poseer enlaces simples o enlaces dobles. Ahí está la diferencia en encontrar aceite, de encontrar sebo o encontrar grasa, su estado físico, ¿no? Y eso se debe a los enlaces. Eso se debe a los enlaces. Y encontramos que si se encuentran solo enlaces simples, enlaces sencillos, o es decir, o es lo mismo decir que si el compuesto es saturado, la molécula es saturada, este va a generar o se va a encontrar en un estado sólido. Si encontramos un estado líquido, como en los aceites, esto se da por las insaturaciones o los dobles enlaces presentes en la estructura de los ácidos grasos.
Por ejemplo, para estos dos ejemplos de ácidos grasos que tienen dos enlaces dos dobles enlaces en su estructura. Acá tiene un doble enlace, este tiene, por ejemplo, dos dobles enlaces en su estructura. Vemos que se forman como codos o como desviaciones en el espacio. Estos dobles enlaces les van a dar características específicas a esos ácidos grasos, lo mismo que tener enlaces simples o enlaces sencillos. Una de sus diferencias o de sus principales diferencias es su estado de agregación o es el estado en el cual se encuentran los ácidos grasos, los que tienen enlaces simples, enlaces sencillos o que también se denominan saturados, ácidos grasos saturados, porque se encuentran saturados de hidrógenos o llenos de hidrógenos, se encuentran en estado sólido. Eso es a lo que hacemos referencia en cuanto a la grasa, a la manteca o el sebo, ¿de acuerdo? También se obtiene de origen animal, por ejemplo. Para el caso de los ácidos grasos que presentan insaturaciones, es decir, dobles enlaces en su estructura, encontramos que estos corresponden o hacen referencia a un estado de agregación líquido. Y es ahí donde podemos encontrar a los aceites, ¿de acuerdo? Entonces, estoy haciendo como un recuento general de lo que vimos o de lo que se vio, de lo que estaba previsto para la clase de hace 8 días. Como les digo, les compartí un video en el cual hacía la introducción al tema con el otro 11 de la jornada mañana, que es el 11B. Y bueno, allí explicaba un poquito más a profundidad acerca de las diferencias y de las características de estos ácidos y de los lípidos. Encontrábamos, por ejemplo, la forma en la cual se representan y las partes de los ácidos grasos. Aquí encontramos la explicación de por qué los aceites, las grasas, generan o se crea alguna cierta, perdón, repulsión hacia el agua, porque no se pueden mezclar y por qué generan esta repulsión. Entonces, retomábamos esta parte de los ácidos grasos, la cola hidrófoba y la cabeza hidrófila, que hace referencia a la parte que interactúa con el agua y a la parte que no interactúa con el agua, es decir, que genera una repulsión. Para el caso de la cola hidrófoba, tenemos en cuenta que esta palabra hace referencia como al temor con el agua o a generar repulsión con el agua. La parte hidrófoba, como de miedo, como de repulsión. Para el caso de la cabeza hidrófila, hace referencia a que esta parte sí puede interactuar con el agua, ¿de acuerdo? Entonces, encontrábamos unos ejemplos y bueno, encontrábamos más características acerca de los ácidos grasos saturados e insaturados. Encontrábamos también que hacían parte de algunas vitaminas y de algunos ácidos que no podíamos obtener nosotros a través de síntesis en nuestro organismo, como el ácido linoleico o el ácido graso que corresponde a los omegas, que estos se obtienen a través de, por ejemplo, del consumo de, de animales que viven en ecosistemas acuáticos, como los pescados. Entonces, encontramos algunos ejemplos para estos ácidos grasos insaturados todos. Si ustedes ven en la estructura, vemos que hay tres dobles enlaces y pues esto les va a dar características específicas únicas a estos ácidos. Encontramos la representación tridimensional de los ácidos grasos saturados y insaturados y por último encontrábamos la reacción de esterificación o bueno, la hidrólisis para el caso de la obtención del triglicérido, del acilglicérido más agua. ¿Cómo se obtiene a partir de unas moléculas de ácido esteárico con la glicerina un triglicérido? Para el caso de la glicerina, también les había dejado ese puntico en la actividad para que consultaran cómo era la estructura de la glicerina. Nos dábamos cuenta que podíamos encontrar información acerca de este denominado polialcohol y se denomina polialcohol porque tiene muchos grupos funcionales alcohólicos. También podíamos encontrar que su nombre correspondía al 1,2,3 propanotriol,
haciendo referencia también a los 3 grupos OH que tenían en su estructura. Entonces, encontrábamos este ejemplo, encontrábamos esta reacción bastante importante era la que les hablaba acerca de la producción de jabón, que tenía que ver con un triglicérido proveniente de un ácido graso con, con una base fuerte, como el hidróxido de sodio, como el hidróxido de potasio. Es así como se obtiene un jabón potásico o jabón sódico. Muy importante la reacción de saponificación porque a partir de un ácido graso se obtiene el jabón, mezclándolo con una base fuerte. Acá vemos las dos bases fuertes que generalmente se utilizan o se emplean, como el hidróxido de sodio, que es una base fuerte, o como el hidróxido de potasio, que también es una base fuerte. Entonces, este era un recuento acerca de los lípidos y de los ácidos grasos. Más adelante pues encontrábamos la clasificación y algunas características para estas macromoléculas o para estas biomoléculas que hacen referencia a las moléculas que cumplen unas funciones muy específicas en nuestro organismo. Una de ellas para destacar era, por ejemplo, la de reserva, cómo se utilizan estas grasas o estos lípidos para el caso de reserva, para emplearlo como energía en nuestro organismo cuando, cuando se necesita. También se hablaba acerca de un aislante térmico, ¿no? Para los que vieron el video, ahí encontrábamos el ejemplo de los animales que viven o que su ecosistema es el Ártico, o bueno, son los polos, por ejemplo, en el cual el frío es muy extremo y necesitan una adaptación específica para poder sobrevivir a estos fríos o a estos climas, en el cual podemos encontrar temperaturas de -10, -20, -30 grados Celsius, depende de la época del año y también depende del lugar donde nos encontremos o donde nos situemos. Entonces, esto era lo que teníamos previsto para hace 8 días, para trabajar hace 8 días. Les compartí, como les dije anteriormente, un video que desarrollé con el otro curso y también después les compartí esta presentación para que pudiéramos profundizar. Para el tema del día de hoy, chicos, vamos a trabajar la semana 18 y en la semana 18 les comparto 2 videos que no duran más de media hora los dos, pues hablan de la introducción acerca de las proteínas para profundizar y acerca de la estructura y la organización de las mismas. También les comparto una presentación de la misma página que es muy completa para socializar. Es esta de acá, que son las proteínas. Tenemos el documento 2 que hace referencia a las preguntas orientadoras del tema y vamos a empezar a visualizar una pequeña parte acerca de la introducción de las proteínas, lo que hace referencia a las proteínas y tenemos en cuenta entonces esta presentación. Vamos a ver solo unas diapositivas, no las vamos a ver todas, precisamente por el tiempo, para que podamos visualizar también la actividad y podamos profundizar en la misma, que es esta de acá. Son solo 7 preguntas, como les indicaba anteriormente, las preguntas que les dejé para el caso de los lípidos y para el caso de las proteínas tiene mucho que ver con el soporte que les comparto y con la presentación que les comparto, además de lo que menciono en la introducción, para que lo tengamos presente. Entonces, las proteínas. Listo, las proteínas. Para el caso de las proteínas, vamos a trabajar que son macromoléculas, son biomoléculas también. ¿Y por qué me hago referencia también como lo hacía con los lípidos para hablar acerca de macromoléculas? Bueno, acá encontramos un índice y hago referencia a las proteínas como macromoléculas por su elevado peso molecular, porque tienen cientos de elementos en su estructura y además de eso porque pueden configurar una estructura bastante compleja, teniendo en cuenta que son, las proteínas son que son o hacen parte de las macromoléculas que más abundan en los organismos vivos o en los seres vivos, ¿de acuerdo?
se sabe que cerca de un 50% de macromoléculas que constituyen a los organismos vivos, a nosotros como seres humanos, se encuentran en más del 50%, catalogadas en cuanto a proteínas. Entonces, de ahí, de ahí que su estudio sea tan profundo y sea tan grande. También vamos a encontrar una clasificación bastante gigantesca para el caso de las proteínas y vamos a encontrar unas especificaciones bastante importantes y relevantes para el caso de las proteínas. Aquí, bueno, encontramos el índice. Vamos a hablar acerca del concepto de proteína, la clasificación de las proteínas. Los aminoácidos aún no los vamos a trabajar la siguiente clase. La clasificación, algunos nombres, para qué sirven, cuál es su función y cuántos aminoácidos hay o cuántos aminoácidos se han descrito. ¿Cuál es la diferencia entre los aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales? Vamos a ver entonces algunos ejemplos en cuanto a las estructuras que poseen las proteínas y vamos a ver su clasificación. Entonces, para el caso del concepto de las proteínas, eh, encontramos que se deriva de una palabra en griego que hace referencia a lo primero o a lo antiguo. Entonces, notamos que algunas de las primeras macromoléculas o biomoléculas que fueron evolucionando a través del desarrollo de nosotros como especie y de los demás seres vivos fueron las proteínas. Entonces, las proteínas son biomoléculas, también entendidas como biopolímeros o entendidas también como macromoléculas orgánicas, macro porque son muy grandes, en serio son gigantescas, de elevado peso molecular. Es decir, la suma de todos los pesos atómicos de los elementos presentes en la estructura de las macromoléculas es muy grande, es gigantesco, es elevado este peso molecular. Son compuestos químicos o son moléculas químicas muy complejas que se encuentran en todas las células vivas. Entonces, eh, hay ciertos elementos que ellas poseen. En su, en su gran proporción encontramos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno. También pueden contener azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio y yodo. Para el caso de, por ejemplo, del hierro, hacemos referencia al hierro. Dos sesiones hoy, pues para el caso de, bueno, antes de seguir de las proteínas, el tema se los había compartido desde hace 8 días. Es decir, ustedes tenían compartido el tema de los lípidos hace 8 días a las 7 de la mañana. La idea era que adelantaran algo, que fueran viendo los videos, que fueran profundizando en la presentación, hubieran podido trabajar en eso el lunes o el martes o el miércoles, cualquier día de la semana. La idea era que fueran adelantando trabajo para que no lo dejaran acumular. Creo que tengo el tiempo para entregarlo de la semana 17 es hasta hoy. No sé, ya voy a mirar y si algo lo puedo ampliar un poquito más. Semana 17, ¿cuándo se entrega? Sí, se entrega hoy a las 12. Todo lo de la semana 17. Bueno, y esto se entrega a las 11:59. Voy a ampliar el plazo entonces para el caso del documento 2 para la semana 17 también hacerlo hasta todo el día, durante todo el día, ¿de acuerdo? Entonces, no, Andrés, la clase del festivo se retomó hoy, como lo estaba haciendo y les estaba comentando que les había compartido también una videoconferencia de apoyo, pero la clase del día de hoy es la de proteínas, ¿no? Entonces, estoy haciendo especial énfasis en profundizar en proteínas. Para el caso de los lípidos, hablé un poquito acerca de los lípidos, de alguna clasificación y de una reacción bastante importante que fue la saponificación. Pero entonces ahorita le estoy dando más prioridad a proteínas, pues el día de hoy el trabajo es proteínas. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que el tema pasado no sea importante ni relevante, sino que también al igual que proteínas es muy extenso. Entonces,
La idea era que también fueran profundizando durante el transcurso de la semana en los lípidos, que fueran viendo los videos, el video que les había compartido que grabé en el otro curso y la presentación. Entonces, para el caso de las proteínas, bueno, para seguir en las proteínas, encontramos que estas también están constituidas por estos elementos, por azufre, fósforo en menor proporción, en hierro, en magnesio, en yodo. El hierro, por ejemplo, lo encontramos en una proteína cuaternaria que hace referencia a la hemoglobina, que es una proteína que encontramos en la sangre, y como átomo central tiene el hierro. Entonces, es muy importante el estudio de las proteínas precisamente por la función que cumplen en los organismos y por la importancia que éstas tienen para el desarrollo de los organismos vivos. Entonces, aquí hace referencia a lo que les hablaba hace poquito, acerca del porcentaje de la cual estaban constituidas las proteínas, y aquí nos mencionan que son moléculas orgánicas más abundantes en las células y pues constituyen alrededor del 50% de su peso seco o más en algunos casos. ¿Eso qué indica? Que si ustedes secan una célula, el peso seco de esa célula, el cerca del 50% del peso seco de esa célula va a corresponder a las proteínas y en algunos casos puede pasar ese 50%. Entonces, imagínense, cerca de la mitad, cerca no, la mitad o más de la mitad del peso seco de una célula va a hacer referencia o va a corresponder a macromoléculas proteicas que hacen referencia a proteínas. Para el caso de una bacteria, puede tener cerca de 1000 proteínas diferentes, pero entonces aquí hacemos el balance o la comparación con una célula humana que puede tener hasta 10.000 clases de proteínas distintas. ¿Y por qué puede poseer hasta 10.000 clases de proteínas distintas? Pues estas son las encargadas de sintetizar y de generar o de dar estructura a las células. ¿De sintetizar qué cosas? De dar paso para que se sintetice, perdón, más macromoléculas que van a cumplir con la función de nutrición, de respiración celular, de regeneración y bueno, de más funciones celulares. Entonces, para el caso de las proteínas y de una definición sencillita, encontramos que las proteínas están dadas por la unión de muchas moléculas que se denominan aminoácidos. Los aminoácidos se van a encontrar o se van a nombrar con unas iniciales. No vamos a encontrar que los aminoácidos se nombren con su nombre completo, perdón, con su nombre completo, sino sus, con sus iniciales. Entonces, los aminoácidos se unen entre sí, ya vamos a ver cuáles son los aminoácidos. De hecho, en el documento 1 para el caso de la semana 18 les compartía también una presentación, un documento. Bueno, creo que no se cargó. Creo que no cargó, ya se los comparto, se los voy a dejar en la asignación de los desempeños número 1, ¿de acuerdo? Que hace referencia a los aminoácidos y la clasificación de los mismos. Entonces, eh, los aminoácidos son unas moléculas más bien sencillitas, pequeñas, y estas van a dar la estructura de las proteínas, pues estas se van a encontrar unidas de tal manera que van a formar una red de enlaces covalentes entre sí para estructurar la proteína. Según su tamaño, aquí bueno, hacen la referencia en cuanto a la clasificación, pueden ser oligopéptidos formados por no más de 10 aminoácidos unidos y polipéptidos constituidos por más de 10 aminoácidos. Para el caso de los polipéptidos también podemos encontrar que hay uniones de más de 50 aminoácidos, dando unión a las estructuras de estos péptidos. Entonces, cuando el número de los aminoácidos, es decir, cuando tenemos más de 50 aminoácidos pegaditos en la estructura, tiene una estructura tridimensional específica. Entonces pasa a ser, es decir, después de que hayan más de 50 aminoácidos juntos en la estructura, se denomina de, o se habla
acerca de una proteína. Antes no. Si encontramos 10, 50, 30, 20 aminoácidos pegaditos, estamos hablando de péptidos, ¿de acuerdo? Algunos autores dicen que de 50 o más, otros mencionan que a partir de 60 o más aminoácidos. Entonces, esto ya depende del autor del que estemos hablando, pero generalmente encontramos que a partir de los 50 aminoácidos ya estamos hablando de una proteína. Para el caso de la actividad, si mal no recuerdo, esperen, vuelvo a ver la actividad del día de hoy. Mm, ajá, estoy hablando aquí de la insulina. La insulina eh, tiene una unión de 50 aminoácidos. Es decir, que por un aminoácido ya estamos hablando de la insulina como una proteína. ¿De acuerdo? Entonces, aquí encontramos la clasificación de las proteínas. Encontramos que se clasifican en dos grandes grupos. Se clasifican en aloproteínas y en heteroproteínas. ¿Cuál va a ser la clasificación entonces? ¿O cuál va a ser la característica de clasificación para estas proteínas? Va a tener que ver con su estructura, con su forma y va a tener que ver con su complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de las holoproteínas encontramos dos clasificaciones que son proteínas filamentosas y proteínas globulares. Para el caso de las proteínas filamentosas, hacemos referencia a que son más como filamentos. Su estructura va a ser más bien alargada, ¿de acuerdo? Va a presentar una estructura filamentosa, haciendo referencia a los filamentos. Y para el caso de la estructura como proteína globular, para la diferencia o la clasificación en cuanto a la proteína globular, vamos a encontrar que estas proteínas van a formar una cierta circunferencia. De ahí su nombre, proteína globular, que hace referencia a un globo, a una forma de un globo, una forma esférica o circular. Para el caso de las heteroproteínas, vamos a encontrar que algunas proteínas van a encontrar en su estructura, o se van a encontrar en su estructura unidas a otras moléculas o macromoléculas con unas características también únicas, como las glucoproteínas, las lipoproteínas, las nucleoproteínas y las fosfoproteínas. Por ejemplo, para el caso de las fosfoproteínas, en la estructura de las fosfoproteínas vamos a encontrar que en estas estructuras va a estar presente el ácido fosfórico. Vamos a encontrar que en estas estructuras está presente el fósforo como elemento predominante, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos que para el caso de las proteínas, vamos a encontrar la unidad fundamental, los aminoácidos, como una unidad estructural de las proteínas. ¿Qué son los aminoácidos? Entonces, los aminoácidos son compuestos orgánicos o son moléculas de bajo peso molecular en las cuales encontramos que están constituidos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, principalmente, y tienen en su estructura dos grupos funcionales. ¿Cuáles son esos dos grupos funcionales que encontramos en los aminoácidos? En los aminoácidos encontramos los dos grupos funcionales correspondientes al ácido carboxílico, que se encuentra ahí como COO-, y el grupo funcional amino, de ahí su nombre, aminoácidos. Entonces, se caracterizan por tener el grupo carboxilo, COOH, y un grupo amino NH2 que se unen al mismo carbono alfa, ¿de acuerdo? Este carbono se denomina como carbono quiral porque todos los enlaces que tiene, los cuatro enlaces que tiene, los hace con elementos o compuestos diferentes. Entonces, se distinguen 20 tipos diferentes de aminoácidos, 20 tipos de aminoácidos. ¿De qué va a depender la clasificación de los aminoácidos? Del radical que tengan pegadito en su estructura. Recordemos que la R hace referencia a los radicales o a los sustituyentes en su estructura. Y aquí porque se encuentra, por ejemplo, el grupo amino, el grupo funcional amino NH2 como NH3 o el grupo funcional carboxilo COOH como CO-. Esto va a depender de qué? Del pH en el cual se encuentran las proteínas. Es por eso que el grupo amino NH2 se encuentra protonado o se encuentra con un protón o un hidrógeno de más. Y acá encontramos que este carboxilo ha perdido su hidrógeno característico del grupo carboxilo. Entonces, esta característica o esta
esta clasificación va a ser la estructura general de los aminoácidos. Nuevamente, ¿qué va a tener el aminoácido como base? Va a tener un carbono en el cual vamos a encontrar un hidrógeno, vamos a encontrar un grupo funcional carboxilo, ¿cierto? Vamos a encontrar un amino, un grupo funcional amino, y vamos a encontrar un radical. Todos los compuestos, todas las moléculas que tengan esta forma y cualquier radical pegadito en la R, vamos a encontrarlos o los vamos a clasificar como aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encontramos la clasificación más específicamente que nos encierra el grupo carboxilo, el grupo que hace referencia al ácido COOH, al grupo amino NH2 y al radical R, ¿de acuerdo? Entonces, al hidrolizar una proteína, es decir, al separar una proteína, al empezar a separar la proteína, las moléculas que tiene la proteína, encontramos la siguiente estructura base, que hace referencia a un aminoácido. ¿De acuerdo? Entonces encontramos el grupo amino, el grupo carboxilo correspondiente a los ácidos carboxílicos, un hidrógeno y un radical R, cualquier radical R. ¿De acuerdo? Entonces esta es la característica general de los aminoácidos. Para el caso de los aminoácidos, bueno, encontramos esta clasificación. En esta clasificación vamos a profundizar la siguiente clase. La siguiente clase vamos a ver aminoácidos. Entonces vamos a ver esta clasificación más a profundidad la siguiente clase. Y bueno, aquí encontramos una clasificación bastante grande según la estructura del radical y según la polaridad del radical. Eso aquí hace referencia a la letra R. ¿Por qué se va a clasificar por el radical? Porque las propiedades y las características del grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amino, pues van a ser las mismas. Se va a clasificar dependiendo de el sustituyente o el grupo funcional que entra ahí a reemplazar esa R. Entonces, bueno, esta clasificación sigue hablando acerca de la clasificación de los aminoácidos. Aquí encontramos unas tablas de los aminoácidos. Si ustedes se dan cuenta, los grupos funcionales para todos son exactamente los mismos. Encontramos la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la cisteína y bueno, los demás aminoácidos caracterizados ya hasta el momento. Por ejemplo, para el caso de la glicina, si ustedes se dan cuenta en este primer grupo funcional, grupo funcional, no, en este grupo, en este radical, la R está siendo reemplazada por un átomo de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces acá la glicina es clasificada como el aminoácido más simple. Si ustedes se dan cuenta con la alanina, nos damos cuenta que la alanina, la R, ¿cierto? La R fue reemplazada por la valina. Encontramos que el radical que sustituyó a la R fue un isopropil. Para el caso de la leucina lo reemplazó un radical más complejo y así demás, ¿de acuerdo? Eh, si ustedes notan, toda la parte que no se encuentra en rosa o subrayado en rosa hace referencia a los grupos funcionales que ya habíamos mencionado. El grupo funcional carboxilo del ácido carboxílico y el grupo funcional amino con el hidrógeno. Todo lo que se encuentra en rosa hace referencia a quién? A la letra R, que puede ser cualquier radical. Bueno, cualquiera de estos radicales, ¿no? Que son estos. Estos son los que constituyen los aminoácidos. Entonces, bueno, como les venía diciendo, la clasificación de los aminoácidos la vamos a profundizar en la siguiente clase. Vamos a ver un poquito más acerca de los aminoácidos y cada uno de estos. ¿Por qué se denominan como aminoácidos esenciales y por qué se clasifican unos como aminoácidos no esenciales? A lo que voy entonces es, bueno, además de la estructura de los aminoácidos que ya la vimos, fue a las propiedades y la clasificación de las proteínas. Entonces, déjenme un momentico adelantar todo lo que hace referencia acerca de los aminoácidos
y vamos a ver algo acerca de las proteínas. Entonces, aquí vamos a trabajar un poquito más acerca del enlace y acerca de la condensación de las proteínas. Entonces, como les venía diciendo, los aminoácidos, estos 20 aminoácidos que se encuentran caracterizados hasta la actualidad, se van a unir y van a formar las proteínas. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, entre 10 y 50 aminoácidos unidos, estamos hablando de péptidos, que son unas moléculas menos complejas que las proteínas por la cantidad de aminoácidos que se encuentran unidas a ella. Y encontramos la condensación de los aminoácidos. ¿Cómo va a ser la condensación de los aminoácidos? Los aminoácidos se van a unir o van a estar unidos mediante un enlace peptídico, por eso el nombre de unión peptídica, a través de sus dos grupos funcionales. ¿Cuáles van a ser esos dos grupos funcionales? Vamos a otra vez a recordar la característica de los aminoácidos, que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo, ¿no? Entonces, todos los aminoácidos tienen estos dos grupos funcionales. ¿Cómo va a ser la unión peptídica o el enlace peptídico que van a formar estos dos aminoácidos? Van a ser o van a formarse entre el ácido carboxílico y entre el grupo amino. La unión de estos dos grupos funcionales me va a dar por resultado el enlace peptídico, es decir, la unión entre los dos aminoácidos y la molécula resultante o el producto resultante de esta unión va a ser una molécula de agua, ¿de acuerdo? Como podemos visualizar en la estructura, vemos que efectivamente aquí se está enlazando el grupo carboxilo o el grupo funcional carboxilo de este aminoácido, de este ejemplo de aminoácido, con el grupo funcional amino de este otro aminoácido. Si ustedes se dan cuenta, el aminoácido es exactamente el mismo, es un ejemplo de aminoácido y el radical pues va a ser la letra R. Todas las uniones peptídicas para los aminoácidos van a estar dados por el, el grupo funcional carboxilo del ácido y el grupo funcional amino, ¿de acuerdo? La unión de estos dos grupos funcionales va a dar como resultado el desprendimiento o como producto va a ser el desprendimiento de una molécula de agua. Esta va a ser la condensación del agua. Entonces, bueno, aquí encontramos la formación de un enlace peptídico. Encontrábamos un GIF, pero no se reproduce. Vamos a ver si lo encontramos en peptídico. Vamos a buscarlo como imágenes. Vamos a buscar el GIF que se encontraba allí. Vamos a mirar si es este. Bueno, mientras carga la formación del enlace peptídico, encontramos la explicación del enlace peptídico. ¿Cómo es? ¿Cuál es la característica? Y cómo vamos a encontrar la estructura de las moléculas. Entonces, bueno, aquí se da la representación del enlace peptídico. Vemos que las dos estructuras son dos ejemplos de aminoácidos y vemos la clasificación en cuanto al grupo amino, NH2, y el grupo carboxilo, COOH. En rosa se encuentra el grupo carboxilo y en azul se encuentra el grupo amino. Es así como se da el enlace peptídico. Entonces, cuando se da la unión entre el amino con el grupo carboxilo, sale una molécula del agua y estos dos aminoácidos se unen. ¿De acuerdo? Ese era el GIF que probablemente estaba en la presentación. Entonces, para el caso del enlace peptídico, y ya con esto y con un poquito más acerca de las características de las proteínas, termino. Mencionamos que se da entre estos dos grupos funcionales y el enlace, los grupos de aminoácidos unidos por este enlace se denominan residuos, ¿de acuerdo? Para resaltar la pérdida de una molécula de agua en cada enlace. En cada enlace que se una, en cada aminoácido se va a dar la pérdida, o bueno, como resultado, como producto, se va a dar una molécula de agua. Entonces,
Aquí encontramos que se da entre el enlace, entre el, entre el grupo amino y el grupo carboxilo y la estructura que va adoptando el péptido. Entonces, el enlace peptídico tiene un comportamiento similar al de un enlace doble, es decir, al de un enlace eh, que hace referencia a un alqueno, presenta una cierta rigidez que inmoviliza en un plano a los átomos que lo forman, es decir, lo deja quietico. Además, es un enlace más corto que otros enlaces carbono-hidrógeno, que carbono-nitrógeno, perdón. Esto va a impedir algunas características específicas como girar libremente y esto le van a dar unas características específicas a los péptidos, al comportamiento estructural de las moléculas. Entonces, bueno, aquí encontramos algunos ejemplos de de los aminoácidos, por ejemplo, cuando resulta la unión de la glicina con la alanina mediante el enlace, mediante el grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amino, dando por resultado un péptido. Entonces, vemos que una molécula de agua es liberada y se genera un enlace peptídico. Es así como la unión de muchos aminoácidos, de muchos aminoácidos, van a empezar a dar forma o van a empezar a formar las proteínas. Entonces, ya con esto termino para el caso de los péptidos y los oligopéptidos de interés biológico. Existen muchos, no algunos, existen muchos péptidos de interés biológico. Para el caso de algunos ejemplos, se pueden citar los que encontramos en pantalla, como el glutatión, los nanopéptidos de oxitocina, perdón, y vasopresina, y los decapéptidos tirosidina, gramicidina y valinomicina. Son un poquito complejos estos nombres y se derivan precisamente de los aminoácidos de los cuales están formando parte o de los cuales se unen para dar vida a estas estructuras. Como les venía diciendo, las proteínas se dan por la unión de más de 50 aminoácidos. Podemos encontrar cadenas de cientos de miles de aminoácidos pegaditas y esta va a dar la unión de las proteínas. Acá podemos encontrar el ejemplo de una estructura de una proteína de forma tridimensional y vemos la descomposición hasta encontrar los aminoácidos que se encuentran en su estructura. Entonces, en el video que les comparto también profundizan en la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. ¿De qué va a depender estas estructuras? De la forma que adopten las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta acá la videollamada. Las estructuras las vamos a profundizar con el soporte que les comparto en estos momentos para que no se me olvide. Voy a compartir con ustedes la guía que les menciono ahí en la instrucción de los que de los desempeños.
Entonces, gonorreas.